Ah, ¿Alguna vez han usado esa frase? Sé que no debo, pero... ¿Sí? ¿Han usado? Para comer chuleta. Sé que no debo comer chuleta, pero... ¿Sí? ¿Cuándo han usado esta frase? Ok, sé que no debo comer una chuleta, pero igual me la comí. ¿Cuándo más usaron esta frase? ¿Alguien se acuerda? Sé que no debo comer chocolates, pero igual los comí. Sé que no debo comer gluten, pero igual comí. Ojalá fuera tan fácil reducir esta frase únicamente al aspecto de nuestro deseo alimenticio. Pero la verdad es que esta frase puede abarcar muchos otros aspectos de nuestros deseos y pasiones. En una ocasión, Jesús entró a una ciudad. Lucas 19 narra la historia, Jericó, y comenzó a recorrer la ciudad. Mientras la hacía, la noción de que él estaba en la ciudad empezó a esparcirse, el chisme rápido. Y dice la historia que había un hombre llamado Zaqueo, era pequeño, era jefe del SRI, cobradores de impuestos. No sé ustedes, pero no soy fan del SRI. Y parece que en esa época mucha gente tampoco lo era. La mayoría de gente veía a los cobradores de impuestos como traidores, porque de hecho eran gente que trabajaba para el gobierno en esa época del rey Herodes, y al mismo tiempo para los romanos. Recolectaban impuestos, sin importar si la gente tenía o no, ellos tenían que cobrar lo que tenían que cobrar y luego distribuían ese dinero a quien tenían que distribuirlo. Y muchos decían, ¿qué puede llevar a que tú seas tan despiadado, tan cruel, tan inhumano como para traicionar a tu propia gente? Bueno, el deseo. Cuando tú quieres algo, la mayoría de nosotros ha sido capaz de hacer cosas que no imaginaba cuando realmente quisimos algo. Si tú y yo nos ponemos a pensar cuántas veces hemos querido algo realmente tanto que hemos estado dispuestos a poner otras cosas en riesgo, a hacer sacrificios extra, a esforzarnos para bien o para mal. Hay cosas buenas que uno puede desear y cosas no tan buenas que uno puede desear. Es como cuando ya tienes sueño en la noche y ya estás súper cansado y ya te habías acostado a dormir, pero tu estómago suena... Y el deseo te gana y te levantas y en tu mente sabes que ese pedazo de pastel está en la refri aún. Y llegas ahí y tienes un encuentro con ese pedazo de pastel muy íntimo, a la luz de la refri, solo los dos, muy personal. ¿Qué tan fuerte puedes llegar a ser tu deseo por algo o por alguien? Que estés dispuesto a sacrificar tu comodidad, tu bienestar. Este hombre Zaqueo trataba de mirar a Jesús, le causaba curiosidad, porque Jesús era en cierta forma un antagónico de Zaqueo. Era alguien que estaba sirviendo al pueblo, estaba ayudando al pueblo, estaba dando sin recibir absolutamente nada a cambio. No le exigía a la gente, él daba. El trabajo de Zaqueo era no dar nada y exigir todo, saquearles. Así es que este hombre, curioso por ver a Jesús, se adelanta a la muchedumbre que venía alrededor de él porque no podía alcanzar a ver a Jesús. Y dice la historia que se sube a un árbol con el objetivo de poder verlo. Estas figuras eran populares. Esta gente era conocida por todo el pueblo. Probablemente mientras Zaqueo trataba de acercarse, la gente empezaba a decir, ¡ay, está Zaqueo, Zaqueo, dale la espalda, no le dejes pasar! Y se le cerraban para que él no tuviera acceso a la multitud. De pronto él estaba experimentando algo. Estaba cambiando su deseo de hacerse rico, porque los cobradores de impuestos les iba muy bien, porque obviamente tenías que estar bien pagado para ser un traidor. Es medio tonto ser traidor y que te paguen mal. O sea, si vas a ser traidor y vas a arruinarte la relación social en tu comunidad, por lo menos que te paguen bien. ¿No es cierto? Hazlo por algo que valga la pena. Entonces los cobradores de impuestos les iba muy bien. Económicamente era la gente que estaba dentro de los pueblos en el estatus económico más alto, aparte de aquellos que ya eran ricos. Él había tenido ese deseo probablemente durante toda su vida, acumular cosas, tener dinero. Y en este momento él está enfrentando otro deseo, el deseo de conocer a alguien que es completamente opuesto a él, que no toma, sino que da. Probablemente escuchó la voz por ahí
de muchos llamando el nombre de Zaqueo. Y este hombre se sube al árbol y cuando Jesús pasa cerca, mira que Zaqueo está trepado ahí y lo llama por su nombre y le dice: Zaqueo, baja, hoy voy a ir a tu casa, voy a quedarme ahí. Sorprendido, él se baja del árbol con un montón de entusiasmo y alegría, con gozo, con alegría, con esa sensación increíble que tú consigues cuando has alcanzado lo que deseabas. Cuando tú deseas algo y lo consigues, hay esta sensación de satisfacción, como el chocolate. Cuando quieres de chocolate y consigues del chocolate, es como, oh, chocolate. Sí, esta sensación profunda de satisfacción. ¿Cuánto dure o no esa sensación es otra cosa, pero lo experimentas, sea para bien o para mal? Cuando ustedes y yo hemos pensado en hacer cosas malas o cosas que no debimos haber hecho, también experimentamos un margen de placer, si no, no las haríamos. Si no fueran agradables, por lo menos en cierta forma, no las haríamos. Mentimos porque se siente bien salirnos con la nuestra y que la gente no se dé cuenta. Una parte nuestra se satisface sabiendo que no te cacharon. ¿Se acuerdan cuando estaban en el colegio? Ya no ahora, yo sé que ahora de grandes ya no hacen eso. Pero, ¿se acuerdan cuando uno estaba en el colegio y de pronto decías una mentira a tus papás, a tus profesores y aparentemente nadie te cachaba y tú te sentías increíblemente bien porque decías: qué pilas que soy, soy tan bueno en esto que nadie se dio cuenta. Nadie sabe que estoy mintiendo, soy un genio. Y Zaqueo se baja con entusiasmo y alegría, lleva a Jesús a su casa. Y la gente estaba enojada, murmuraba: ¿cómo puede ser posible que Jesús, siendo un maestro, un rabino, un hombre de Dios, vaya a la casa de este pecador de mala fama, un traidor? Pero Zaqueo, luego de haber conversado con Jesús, se pone en medio de la reunión en la que estaba con otras personas de pie y dice: Señor, he llegado a una conclusión. Lo que tú me ofreces satisface más mi vida que lo que yo conseguí a través del dinero y las riquezas. Así es que voy a darle la mitad de todo lo que tengo a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, voy a devolver lo que tomé de más 4 veces. Voy a devolver lo que tomé de más 4 veces. Y Jesús respondió con una frase que es maravillosa. Él dice: la salvación ha venido a esta casa hoy. Porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Alguien que tiene la capacidad de escuchar la palabra, reconocer su pecado y salir de él. Y Jesús termina su conversación con él diciendo: pues el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, para que la gente alrededor lo escuchara. Esa gente que pensaba que Jesús debía salvar solo a aquellos que merecían ser salvados. Y Jesús dice: no, yo no vine a salvar a los que merecen ser salvados y que ya están súper bien. Vine a salvar, a buscar y a salvar a aquellos que están mal en su vida, que están hechos pedazos, que están perdidos, que no saben qué hacer, que tienen problemas y conflictos, que les están llevando a tomar malas decisiones. A esas personas es a quienes yo vine a buscar y a salvar. Y ese conflicto no era nuevo. El pueblo de Israel durante siglos estuvo atorado en un ciclo vicioso. El ser humano. Me voy a atrever a decir que ni siquiera solo el pueblo de Israel, el ser humano ha estado acostumbrado durante siglos, desde que el pecado entró en el mundo, a estar atorado en un ciclo vicioso. Pero se ejemplifica súper bien en las historias del Antiguo Testamento. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento van a poder verlo una y otra vez. El pecado entraba en la vida del pueblo y había un montón de sufrimiento como consecuencia. Si quieres verlo como tu vida, probablemente sea así. El pecado entra en tu vida, empiezas a hacer cosas que no honran a Dios, no te honran a ti, tampoco muestran amor ni respeto por otros, y empieza a haber un montón de sufrimiento en tu vida. Y una parte tuya, una de tu mente y de tu corazón lógico y coherente, esa parte de Dios que todavía está en ti, te advirtió montones de veces. ¿No les ha pasado que es como esa vocecita interna, tu conciencia, el Espíritu de Dios? No lo sé a veces, pero es esa vocecita que te dice: te va a ir mal, esto va a traer cola, te vas a complicar la vida, no hagas esto, no seas burro, pero uno lo sigue haciendo. Una parte tuya está convencida de solo un poco más, solo una vez más. Nadie se ha dado cuenta hasta ahora, nada malo ha pasado hasta ahora, probablemente nada malo va a pasar, nadie lo va a notar. Pero se nota, porque la Biblia dice que no hay nada oculto, que tarde o temprano no vaya a ser revelado, privada o públicamente. Y las cosas que hemos hecho que pensábamos que no se iban a notar, tarde o temprano se notan. Las conversaciones que teníamos, las palabras que usábamos, los gestos que uno tenía, sabes que tarde o temprano van a provocar sufrimiento.
Y uno puede probarlo en las relaciones, sobre todo en las más cercanas. De vez en cuando tú te topas con tu esposo, un amigo cercano, al que tú le dices ciertas cosas o usas ciertas expresiones y tú sabes que le molestan y le duelen, pero le sigues diciendo porque te causan un poco de gracia. Pero es como que esa intensidad va aumentando y esa persona te regresa a ver cada vez con cara de fastidio y sabes que va a llegar el día, tú sabes que va a llegar el día en el que esa persona te diga, me harté, se acabó, no va más, no quiero volver a verte. Pero tú juegas con eso y es como, veamos hasta dónde llega. Y el día que llega, porque va a llegar, el día que llega, eso tiene un montón de sufrimiento para nosotros. Y una vez que llega el sufrimiento es cuando nosotros empezamos a decir, Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Y el pueblo de Israel en toda su historia estuvo lleno de esos momentos. Dios, ¿por qué nos pasa esto? Dios, ¿por qué no hay comida? Dios, ¿por qué nos va mal? Y ese sufrimiento les llevaba a la única solución lógica y coherente. Arrepentirse delante de Dios de su pecado. Y una vez que se arrepentían genuinamente, iniciaba un proceso de restauración, donde Dios volvía a tomar todos los pedacitos que habían sido desechos por ellos mismos y a tratar de ponerlos en orden para recuperar la estabilidad de los individuos y la comunidad. Y una vez que eso ocurría, había una época de paz y prosperidad y las cosas iban bien y todo marchaba bien. Pero una tendencia humana es que cada vez que nosotros empezamos a sentir que las cosas están bien, aflojamos, nos cansamos, cedemos. Y empezamos a volvernos permisivos nuevamente con aquellas cosas que ya nos habían traído problemas la primera vez. Y el pecado regresa. Y una vez que estás ahí, el ciclo vuelve a empezar una y otra vez. ¿Saben cuántas veces me he sentado a pensar en mi propia vida en relación a este ciclo? ¿Y cuántas veces me he encontrado a mí mismo en ese odioso y desesperante ciclo de pecado? Muchísimas. Más veces de las que resulta inteligente. No sé cuántas veces tú te has encontrado en ese propio ciclo. Isaías dice, este pueblo dice que me pertenece, dice que es mío. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas de memoria, que ahora son solo parte de su tradición. Lo hacen porque tienen que hacerlo, ya no les importa por qué lo están haciendo. Porque realmente su corazón está pensando en cómo conseguir satisfacción a su siguiente deseo, no en cómo tener una relación conmigo que les haga completos. ¿Algunos de ustedes tienen mascotas, perritos, gatos? Sí. Los perros son fantásticos, los gatos me encantan, pero hay personas a las que no les gustan los gatos. Un problema es cuando cualquiera de los dos, perros o gatos, entra en su época de celo. En estos días, a nuestra perrita Puchi, nombre completo, Puchicia María Rodríguez Fernández, la recogimos, ya tiene un par de años con nosotros. En estos días, ella está en su celo. Y una de las cosas que le encanta hacer, por extraño y absurdo que parezca, es escaparse. Y hace unos días se salió, no nos dimos cuenta, estábamos metiendo unas compras a la casa, yo abrí la puerta, mi esposa abrió la puerta de atrás, era no vele al perro, no vele tú, no, pero vele. Pegó la carrera y como ustedes pueden ver, es súper flaca, tiene un problema de tiroides, entonces no se engorda, es súper delgada, súper flaca. El doctor dice que tiene problema de tiroides, yo digo que solo le gusta estar esbelta. Y estaba ella con toda su ropita, porque mi esposa se ha encargado de que tenga todo un set de vestidos y ropa y etcétera, que va cambiando con relativa frecuencia. Y estaba ella con uno de sus sacos vestidos. Y como es muy delgada, se sale al conjunto y hay un espacio entre la puerta automática del conjunto y la pared. Y no me pregunten cómo, chillando y desesperada, logró salirse por ahí afuera del conjunto. Así es que por más de que yo corrí a tratar de atraparle, no fue posible. Salí y la perra ya no estaba. Mi esposa tenía que irse. Se subió a mi auto, yo me quedaba en la casa, ella se fue. Y unos 10 minutos después, más, debe haber sido casi media hora después, mi esposa regresa. Y como buen esposo, tú aprendes a reconocer las caras de tu esposa. Y vi su cara, sé que esa cara es estoy histérica. Entonces yo estaba afuera y vi que mi esposa llegaba, vi su rostro y fue un ¿a dónde corro? ¿Qué hice? ¿Qué está en orden? ¿Qué no está en orden? Ya me fregué.
Sí, porque dije, no sé por qué puede estar tan enojada, porque conozco su carácter cuando está muy, muy enojada. Y yo pensaba rápido, a ver, lavé los platos, planché la ropa. Sí, sí, hice todas esas cosas. ¿Por qué está tan enojada? Mi esposa se detiene, se baja del auto, me queda viendo y yo era así como, hola. Sí, no sabía si saludarle, se acercaron. Estaba muy enojada, estaba roja de las iras. Se bajó abriendo la puerta así de golpe, me quedó viendo, se dio la vuelta, abrió la otra puerta y, ¡bájate! Y yo, ¿a mí? No. Y le decía a la Puchi le decía que se baje del auto. Y el rato que la Puchi baja del auto, la Puchi era un desastre. Estaba mojada, su vestido estaba roto, sus pelos estaban todos así, fuera de foco. Y yo, parado, la Puchi corrió y pasó por al lado mío. Y era así como, huye, cobarde. Así de, ¿qué pasó? Hice la pregunta y mi esposa me dijo, no tienes idea. Estaba súper enojada. No tienes idea lo que acabo de pasar. ¿Cómo me hace esto? ¿Qué clase de hija mía es? ¿Cómo me hace esto? Y yo, ¿pero qué hizo? ¿Qué? ¿Se robó el auto? ¿Le encontraste fumando afuera? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y me dice, no tienes idea, salgo y veo una masa de perros, una bola de perros, ahí como 10 perros, uno encima del otro, así. Yo digo, y ese montón de perros, y digo, ¿no será? Ese instinto maternal, ¿no? Se despierta, ¿no será? Dice, me paro y me retrocedo con el auto y pito y los perros se abren un poco y le veo entre los 10 perros a tu hija. Ahí, ella, con 10 perros enormes, a ese gris que vive en la esquina, que es de este tamaño, ese también estaba ahí. Y la Pucha es una perra de este tamaño, ¿no? Y dice, yo me bajo, agarré un palo. Dije, no me importa si los perros me muerden, solo las mamás de hacer esas cosas, ¿no es cierto? No me importa si los perros me muerden, pero a mi hija no le van a hacer nada. Y agarró y empezó a soltar palazos a donde saliera. Y dice, todos los perros, claro, empezaron a abrirse, algunos se daban solo la vuelta por ahí, y dice, ya el rato que logré quitarle los perros de encima a la Puchi, doy 2 pasos hacia ella para agarrarle, y la desgraciada sale corriendo y se para más allá. Y dice mi esposa, sentí que la furia de Dios entró en mi corazón, y le dije, ¡quédate ahí! Y empieza a caminar y ella se iba más allá, y todos los perros le seguían, y se volvía a hacer otra bola alrededor de ella, y los perros empezaban a saltarle encima. Yo agarraba el palo y le seguía esparciendo, y el rato que lograba llegar a la Puchi, ella volvía a irse. El rato que me di cuenta, el carro estaba 1 cuadra más atrás, con las puertas abiertas, y yo decía, ¿qué hago? ¿Me regreso y salvo el carro o le salvo a mi hija? No sabía qué hacer. Y yo era solo parada en la vereda. No digas. Sí, de wow, porque estaba muy enojada, entonces toda mi atención estaba con ella. Y me dice que le persiguió por más de 2 cuadras, porque cada vez que literalmente lograba quitarle los perros de encima, ella, en lugar de venir hacia ella, cuando ella le llamaba, le decía, Puchi, Puchi. Dice, pensé que era por el palo, dejé el palo a un lado, me agaché, me arrodillé, le llamé, Puchi, mi hija. Dice, la otra movía la cola, me veía y ¡wow! Se iba más allá. Y yo le gritaba, ¡carajo, ven acá, perro! No, ven, perrita, perrita. Y dice, ya no sabía cómo decirle. Y me tuvo más de 2 cuadras persiguiéndole. Hasta que finalmente no me tocó otra más que darle a unos perros, meter las manos, agarrarle del vestido que ya estaba todo roto, treparle al carro y traerle a la casa. Y en la noche le bañó, le encerró en el baño y me dijo, no le sacas de ahí hasta que vuelo. Oh, ok, no, pues, ahí, no. Y se quedó hasta que 1 hora después mi esposo volvió y le bañó. Y oía cómo le regañaba en la ducha. ¿En qué estabas pensando? Sí, le regañaba en la ducha y así, esta Puchi terrible, ¿no? Oh, sí. Y salió y yo le pregunté, ¿crees que haya entendido? Y casi me pega por eso. Es interesante, ¿qué puede provocar? ¿Qué puede provocar que uno haga eso? Te alejes de tu casa, te alejes de tu amo, te alejes de tu mamá y vayas hacia donde literalmente es peligroso ir. Y no me refiero solo en el sentido romántico de la expresión de pobrecita, la virginidad de nuestra perra estaba en juego, sino que la preocupación principal de mi esposa no era que una perrita de la calle sin mayor pedigrí termine preñada por cualquier perro, sino que cuando le rescatamos, Puchi había sido atropellada. Y literalmente se salvó de milagro. Algún otro día les voy a contar la historia completa.
Pero ella tiene una lesión en la columna, no debería caminar. Dios es un milagro, literalmente, y la perra puede caminar y puede saltar y puede escaparse, ¿ok? Y puede correr. Y cuando corre tú ves que su patita derecha no se mueve normalmente, no se mueve en una dirección recta hacia el frente, sino que la patita derecha es como que hace así cuando corre y corre rápido, porque tiene un daño en su columna. Un daño que lamentablemente cuando lo descubrimos, el médico nos dijo no va a caminar, y cuando empezó a caminar nos dijo, le sale como 5 o 6 mil dólares operarle. Entonces nosotros dijimos, Señor, por favor, que no sea tanto. Oramos mucho por ella y la perra empezó a caminar, entonces el médico nos dijo, ¿saben qué? Es más riesgoso operarle que dejarle que se recupere, entonces dejémosle así. Seguimos la recomendación del médico y la perra se recuperó. Pero una cosa nos advirtió. Nos dijo, tienen que cuidarle, la perra va a tener ciertos problemitas, uno de ellos es obviamente su desgadez, pero no puede quedarse preñada. Si la perra se queda preñada, por la forma en la que los huesos de su cadera se soldaron, la perra no va a poder parir normalmente. Y lo más probable es que se muera. Lo más probable es que si se queda preñada, se muera. Y era lo que mi esposa escuchaba una y otra vez en su mente cuando iba atrás de la perra. El miedo no era que se cruce con un perro feo y salgan feos perritos. El miedo era si se queda preñada, para ella es sentencia de muerte, porque el médico nos dijo, en serio, esta perra no puede quedarse preñada. De hecho, incluso la esterilización misma ha sido un riesgo constante para ella, y las veces que hemos querido llevarle, los médicos nos han dicho, es muy riesgoso. Pero si ella se queda preñada, se va a morir. Y Santiago dice que nadie diga cuando es tentado, esta tentación viene de parte de Dios, Dios está poniendo estas circunstancias. No, ella se quiso escapar. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno de nosotros es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran a cruzar la puerta de la entrada, aún por el espacio que no se puede pasar, y lo seducen, para ir a ponerse en medio de un montón de perros que potencialmente pueden producir en ti algo que podría costarte la muerte. Luego, si eso pasa, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Ese algo, que para ella era un instinto, una mera satisfacción de un deseo, era algo que su papá y su mamá sabían le iba a costar la vida. Ese algo que tú y yo a veces tenemos ganas de hacer, que no nos parece tan malo, casi es un derecho, casi es natural porque todo el mundo lo hace. Dios sabe, nuestro Padre sabe, que si llega a darse en nosotros y perdemos el control, va a consumirnos y va a producirnos la muerte. Esa era la razón por la que mi esposa lloraba y se desesperaba, porque sabía que si eso pasaba, nuestra perra se iba a morir. Y no tiene idea de cuánto mi esposa ama a esa perra, con todo su corazón. Por eso tiene una colección de vestidos, de saquitos y etcétera. Yo también le quiero, pero es mi esposa la que le sube a la cama. Yo también le quiero, pero es mi esposa la que le besa, aunque le da alergia. Yo también le quiero, pero es mi esposa la que le abraza cuando estamos viendo películas. Ella fue la que le rescató. Ella fue la que le vio. Ella fue la que paró cuando la perra fue lastimada. Y a veces nuestra idea es, Dios no quiere que yo me divierta, Dios no quiere que yo haga cosas. No sé si esa era la idea de la Puchi. Ustedes no me dejan salir porque no quieren que me divierta. Y quiero divertirme. Hay como 10 perros afuera. ¡Wow! ¡Gran diversión! Y nuestra intención no era cortarle la diversión. Nuestra intención era evitarle un daño. Luis Smedes dice, Dios es tan grande que no necesita ser nuestro único gozo. Hay un gozo terrenal, un gozo del ser exterior, así como hay un gozo celestial, el del ser interior. Existe el gozo de danzar, farrear, armar relajo, pero existe también el gozo de arrodillarse delante de Dios. Existe el gozo de jugar, salir, divertirse y disfrutar de la vida, pero también está el gozo de orar. Hay distintos tipos de gozos. Y si solo estás probando el uno, probablemente te estés perdiendo el otro.
Nuestra visión es que nuestra vida encuentra satisfacción y realización cuando hemos conseguido todo lo que deseamos. Pero de vez en cuando estoy seguro de que Dios intenta advertirnos con esa vocecita sutil que resuena en nuestra mente diciéndonos, ya no lo hagas, te va a ir mal. Esto te va a producir dolor, te va a traer aflicción, va a lastimarte, va a lastimar a tu gente. Y nosotros decimos, no, Dios, es que yo quiero hacerlo, porque sin eso me muero. Es casi una necesidad para mí. Y Dios dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Eso es otro gozo. Uno que si no conoces, te estás perdiendo. Uno que si no conoces, de verdad te va a hacer falta. Quiero invitarles a que en esta tarde oremos. Y vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a encontrar gozo en aquellas cosas que Él ha planeado para nosotros. No solo en aquellas cosas que a nosotros nos parecen atractivas. E insisto, Dios no trata de quitarle su libertad a nadie, pero en más de una ocasión, Dios es lo suficientemente amoroso como ese buen papá y esa buena mamá para decirnos, no sigas ese camino, no sigas haciendo eso. A ti te trae diversión, pero finalmente te va a costar más de lo que estabas dispuesto o dispuesta a pagar. Hay otras cosas que yo puedo darte que van a producirte no solo el mismo, sino más gozo, si tú me dejas enseñarte cuáles son. Y era lo que